temática. Para ello voy a mostrarles este documento de las propiedades de los fluidos que corresponde al primer capítulo, que lo vamos a subir inmediatamente al Moodle para que ustedes también puedan darle un repaso, esto como complemento del capítulo 1. Por otra parte, no quiero olvidarme señalando que ya vamos a subir también, concluida la clase, el rol de exámenes que hemos preparado para este semestre. Entonces, eso lo van a encontrar en el Moodle, y además que nuestro primer parcial es el 6 de octubre, ya es algo así, unas 2 semanas y un poco más tal vez, pero es el 6 de octubre nuestro primer parcial. Como hemos señalado, va a contemplar la parte de los 3 capítulos, el 1, 2 y 3, el 1 que es propiedades de los fluidos, el 2 que es fuerzas, presiones, la hidrostática en general, y el capítulo 3 que es la empuje y flotación, ¿no? Que hemos visto en la clase anterior y que hemos también desarrollado alguna serie de ejercicios. Entonces yo os voy a ir subiendo estos días ya los documentos también adicionales sobre estos 3 primeros capítulos, ya para ir fortaleciendo lo que hemos ido haciendo, como este primer documento que os voy a mostrar, que se refiere al primer capítulo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hemos hecho, qué contempla, para que ustedes puedan hacer también una lectura? Antes de ello, por favor, denme un comprendido de cómo están recibiendo la señal, ¿ya? Tanto en audio como en video. ¿Ya? Y os reitero, en mi zona tengo mucho problema de estabilidad de la señal y eso hace que me cueste ingresar al Zoom. Varias veces hago el intento hasta que logra agarrar la señal. Ya por eso les pido siempre que me den un reporte. ¿Y alguien de ustedes abre el micrófono, por favor? Buen día, Inge. Se escucha y se ven las diapositivas. Listo. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces como ya estamos camino al primer parcial, yo les voy a ir haciendo siempre un repasito poquito a poco de lo que hemos visto. Y hoy día también voy a entrar a lo que es el capítulo 4, la hidrodinámica, ¿ya? En cuanto al primer capítulo, les hemos colocado el documento del cuaderno y también lo que está hecho en Word, ¿no es cierto? Aparte vamos a colocar este y algún otro documento más, ¿no? En esta primera diapositiva lo que nos estamos, digamos, recordando es que es la mecánica de los fluidos. Decíamos que es prácticamente la primera ciencia que se ha ido desarrollando ante la necesidad del transporte de agua que tenía el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, la mecánica de los fluidos estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea en reposo o en movimiento. Estos fluidos son líquidos o gases, ¿no es cierto? Como ser el aire, oxígeno, todo ello. Luego de la mecánica de los fluidos como concepto, tenemos el concepto de la hidráulica, la ciencia que estudia las leyes que gobiernan el equilibrio y el movimiento de los líquidos, ¿no? Mientras la mecánica de los fluidos decía líquidos y gases, aquí dice solo los líquidos. Y eso es lo que a nosotros nos interesa en nuestra profesión. En esta diapositiva ustedes están observando aquellos hombres que han aportado bastante con nuestra rama, primero la mecánica de los fluidos y luego la hidráulica, como ser Arquímedes, ¿no es cierto? Que hemos hablado de él sobre el empuje, la flotación. Da Vinci también ha hecho bastante trabajo en la parte de la hidráulica. No solo ha comprobado lo que decía Arquímedes, sino también ha hecho estudios en ríos, en lagos, ¿no? Da Vinci tiene mucho avance en cuanto a la ciencia. Torricelli, vamos a ver en el último capítulo la parte de orificios, ¿no? Él ha desarrollado esa expresión, él también es
el que ha desarrollado el barómetro que hemos visto en el capítulo 2, de energía. Euler, las ecuaciones diferenciales. Si nosotros queremos estudiar a la hidráulica desde las ecuaciones diferenciales, tenemos que recurrir necesariamente a lo que ha hecho Euler, ¿no? Él ha planteado ecuaciones diferenciales. ¿Para qué sirven ecuaciones diferenciales? Para hacer las simulaciones, ¿no es cierto? Si alguien hace un programa de computadora para simular fluidos, tiene que emplear las ecuaciones diferenciales que ha planteado Euler, ¿ya? Junto a las de Saint-Venant. Cesi ha hecho un estudio amplio sobre canales, ¿no? Que ustedes van a ver en hidráulica 2, tiene que ver con este autor. Luego, dentro de la hidráulica también, hemos hablado del fluido, ¿no es cierto? Que es un líquido, que es un gas y que tiene característica en la deformación, a diferencia de los sólidos, ¿no? Los sólidos difícilmente podemos deformar. En cambio, en los líquidos eso es muy fácil, ¿no? Que se puedan deformar las láminas del líquido. Entonces, cuando se habla del sólido, del fluido, decíamos ya en la clase correspondiente que los sólidos tienen como característica que sus moléculas están muy juntas entre sí. El líquido tiene moléculas un poquito más separadas y el gas, sus moléculas están mucho más separadas, ¿no es cierto? Entonces ahí está, digamos, la diferencia en la estructura de la materia que se distingue entre sólido, líquido y gas. Bueno, esto de los comportamientos, ustedes han debido ir hablando, seguramente están ya llevando 6201, resistencia 1, donde se habla de estos esfuerzos, ¿no? Como ser del corte, de la tensión o la atracción, la compresión, ¿no? Entonces, en base a estos criterios es que se puede hablar de la deformación tanto de sólidos como de líquidos. Ahora, las propiedades de los fluidos de los que hemos estado mencionando, que ustedes tienen que manejar muy bien, ¿no es cierto? Porque todos los capítulos se basan en ellos. Por ejemplo, ¿qué es la densidad? ¿Qué es el peso específico? La viscosidad, la cavitación, capilaridad y presión, que hemos hablado bastante en el capítulo 2. Ya, luego, las unidades, esto es importante que ustedes tengan que hacerle un repaso ya lo que han visto a la física 100, porque en los exámenes hemos notado el problema en el manejo de unidades, ¿no? Porque están mezclando, ¿no? Pero sabemos lo que nos han enseñado en la física, que hay el sistema MKS, el CGS, el sistema inglés, el sistema técnico, que se basa en unidades de longitud, de masa y de tiempo. ¿Ya? Entonces respetaremos ello en nuestros ejercicios. Si usan el sistema MKS, en longitud está metro, ¿no es cierto?, en masa kilogramo y en tiempo segundo. Si van a usar el sistema CGS, longitud centímetros, la masa en gramos, el tiempo en segundos. Y en el sistema inglés, ahí tenemos al pie, tenemos al slug como masa y al segundo como tiempo. Ahora, si usan el sistema técnico, la longitud está en metros, la masa tenemos en UTMs y el tiempo en segundos. En el sistema inglés, o mejor dicho, en el sistema técnico que hemos estado trabajando, donde reitero, longitud metros, masa UTM, tiempo segundo, ahí hemos hablado de la fuerza, que está en kilogramo fuerza, digo yo, o el kilopondio, ¿no? Ya, entonces la fuerza en kilopondio o kilogramo fuerza.
y su masa está en UTM, unidad técnica de masa, ¿no? Entonces, usen sistema MKS, CGS, inglés o sistema técnico, respeten estas unidades. Ya no es mezclar. Si estamos usando el sistema MKS en otro tipo de problemas, por ejemplo, cuando se hable de gases, les dirán los grados Kelvin o los grados centígrados, ¿no es cierto? En el sistema inglés, Rankine, Fahrenheit. Entonces, esto hay que ir respetando. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? En los exámenes vemos, están usando mezclas, ¿no? Metros con gramos y así cualquier cosa va a salir. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Luego, la combinación de estas unidades, es decir, las unidades derivadas, ya sea en fuerza, en presión, unidades de energía, que vamos a hablar en las potencias de las bombas, también ahí está ya derivado, ¿no es cierto? Cuando es el sistema en fuerza, el Newton en el MKS, la DINA en el CGS, ¿no es cierto? Eso ustedes lo han llevado, ¿ya? Entonces, mucho cuidado en estos jóvenes. ¿Cuántos exámenes me ha tocado revisar que por mezcla de unidades tener que se bajar las notas? Bien, peso y masa, ya ustedes saben qué diferencia hay, ¿no es cierto? El peso es igual a la masa por la gravedad. Eso lo han visto en la física, pero sin embargo lo van a volver a leer en este documento. Las escalas de temperatura, cuando hablamos de viscosidad. Más adelante, cuando ustedes traten la parte de viscosidad, especialmente en carreteras, porque ahí van a hablar del asfalto y su viscosidad, ahí sí van a tener que hablar de temperaturas, ¿no? Y ya sea en grados centígrados, Kelvin, Rankine o Fahrenheit. Y entonces esto también es recordar lo que ustedes han visto en la química o lo que han visto en colegio. Ya es parte de la tarea del ingeniero, ¿no es cierto? Manejar bien las unidades. La densidad que hemos señalado, que es masa sobre volumen, el peso específico, que es peso sobre volumen, el volumen específico, que ya lo hemos también señalado, la densidad relativa y el peso específico relativo. La densidad, bueno, aquí vemos, dependiendo del material, si es plomo, si es corcho, cómo varía su densidad, ¿no es cierto? Para el agua usamos 1 gramo como densidad. En el caso del peso específico, vamos a decir 1 gramo por centímetro cúbico. Esta tabla tiene la muestra de densidades para diferentes sólidos, para diferentes líquidos, ¿ya? Entonces, de aquí van a poder obtener también para sus ejercicios. También, ¿qué dijimos en el primer capítulo? Que la densidad de un líquido varía en función a la temperatura. A mayor temperatura, menor densidad, ¿no es cierto? Lo mismo que ocurre con el peso específico. Ya, bueno, en gases, la ley de Boyer-Mariotte, la de Gay-Lussac, la de Charles, tiene bastante aplicación cuando se hace trabajo de la mecánica de los fluidos, pero considerando gases, ¿no? Nosotros vamos a dedicar más a la parte de líquidos, que corresponde a la hidráulica. Pero esta diapositiva también a ustedes les va a servir bastante como un resumen, ¿no es cierto?, de lo que ustedes ya han visto en la química también. Pero que si haríamos ejercicios con gases, tuvieran participación. El peso específico, luego la presión, fuerza sobre área, la presión absoluta, presión manométrica más presión atmosférica, ¿no es cierto? Hemos anotado ello, la presión de vapor,
¿Dónde notamos ello? En nuestras calderas, ¿no es cierto? Colocamos agua fría, caldera y al fuego. Entonces va calentando el agua, luego hierve y la tapa comienza a moverse. Entonces la presión de vapor ya está actuando. Esta presión de vapor está presente en el interior del líquido, como también en la superficie libre de un líquido. ¿Ya? Entonces es un elemento adicional a la presión de la que hemos hablado. Pero la presión de vapor ustedes van a tocar más en la parte de bombeo, cuando se hable de la cavitación. ¿Ya? Ahí tiene influencia la presión de vapor, ¿no? Y esta es la cavitación, una propiedad relacionada con la reducción de presión en transporte de líquidos por tuberías que puede producir condiciones de ebullición, es decir, se generan burbujas, ¿no? Y producto de la diferencia de presiones se genera inclusive que el agua llegue a hervir. Si esto ocurre en los sistemas de bombeo, podemos tener inclusive daños en los sistemas de bombeo. Ya los vamos a hablar con más detalle cuando estemos tocando la parte de sistema de bombeos, que ya va a ser en este capítulo 4, ¿no? La cavitación. La viscosidad, que es la resistencia de la deformación de un fluido, ¿no es cierto? Los líquidos se resisten a mover. El agua se resiste menos al movimiento que un aceite. Entonces, en esta diapositiva ustedes pueden ver, ¿no? Cómo la viscosidad se manifiesta. ¿No? Lo mismo, si hay un líquido muy viscoso, metemos la mano y como es tan viscoso se resiste a moverse y se adhiere a la piel. Ya eso es de la viscosidad. Ya eso, esta expresión de nu por la variación de la velocidad sobre la variación de la profundidad, también hemos hablado de Newton. Como él ha demostrado que un agua no se mueve como un conjunto, ¿no? Sino se mueve por láminas. Y los que están más abajo tienen menor velocidad que los que están más arriba, ¿no es cierto? Cuando existe esta proporcionalidad, es decir, variación en línea recta, se dice fluido newtoniano, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver, aquí vamos. Bueno, estas son las unidades de la viscosidad. Hemos hablado de la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica, ¿no es cierto? Bien, aquí está la viscosidad cinemática y la dinámica. Bueno, esto ya lo tienen también en su cuaderno. El fluido newtoniano, cuando la velocidad es lineal, comportamiento proporcional. En todos los otros casos sería fluido no newtoniano. ¿Ya? Quiere decir que varía en curva. Newton lo que ha estudiado es que varíe en línea recta, ¿no? Y luego, a ver, ¿qué más? La tensión superficial que se produce en la superficie libre de un líquido, ¿no es cierto? Donde si coloco un clip y luego lo levanto, vamos a ver que este clip tiene adherido una lámina muy delgadita del agua, ¿no? O de cualquier otro líquido. Después hemos hablado de la capilaridad, que en tubos de diámetro muy pequeño el agua o un líquido asciende, ¿no es cierto? Como dice aquí, capilaridad es la elevación de un líquido en un tubo estrecho, o sea, de pequeño diámetro. Entonces sube gracias a la tensión superficial. Ya, luego, bueno, en realidad vendría a ser todo eso lo que quería recordarles sobre el primer capítulo. Ya, ahora voy a ingresar al capítulo 4. ¿Ya? Entonces, las siguientes clases así voy a hacer un repaso de lo que es el capítulo 2, el capítulo 3, para que ya lleguemos al primer parcial.
Bien. Capítulo 4, hidrodinámica. He cambiado el documento, por favor denme un comprendido si es que el efecto ha llegado a ustedes. Ya, por favor, jóvenes, háganme conocer si es que... Sí, Inge, ya ha llegado. Listo. Muy bien, gracias. Ya, yo insisto en esto porque ya me ha ocurrido varias veces, cambio el documento y estoy explicando y cuando después de un rato un alumno me dice, no se está notando, es la diapositiva anterior la que estaba explicando hace rato. Bien, y sin embargo yo ya iba avanzando diapositiva a diapositiva, por eso les pregunto. A ver, no siempre surte efecto el cambio, ¿no? Y hay que volver a dejar de compartir, otra vez cargar. Bien. En este capítulo 4 de la hidrodinámica ya ingresamos a lo que es la hidráulica de tuberías, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar exclusivamente con tuberías a presión, ¿ya? Pero primero señalaremos los conceptos básicos, ¿ya? Entonces la hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento, estudia el agua, al aceite, gasolina, cualquier otro líquido que se encuentra en movimiento y los estudia a partir de las leyes de la mecánica general. Las leyes de la mecánica general, lo que ustedes han estudiado desde la física 100. Las leyes de Newton, las leyes de conservación de la masa, conservación de la energía, ¿no? La física que ustedes han visto, es aquí donde aplicamos. La física es considerada como una ciencia básica y en cambio ya la hidráulica es una ciencia aplicada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está aplicando los conocimientos de la ciencia básica, ¿no? Tenemos la química y la física como ciencias básicas. Y por tanto tiene que ser parte de nuestro manejo, ¿no es cierto? Hay gente que considera que la física, la química no deberíamos llevar, se tiene que llevar porque es la herramienta básica del estudiante y del ingeniero, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, todas nuestras asignaturas se basan en lo que hemos visto en la física. Bien, clasificación de los flujos. Los flujos, esta clasificación ustedes van a usar hasta en las materias de especialidad. Los flujos se clasifican dependiendo al espacio o al tiempo, ¿ya? Si el espacio es el criterio, tenemos flujo uniforme y flujo variado. El flujo uniforme es cuando la profundidad del líquido permanece constante, como aquí, como en esta figura. Se está moviendo el agua y su profundidad, Y1 y Y2, no varía, sigue siendo igual. Se llama entonces flujo uniforme. Flujo variado. La profundidad del líquido varía de una sección a otra, como aquí, ¿no? Flujo variado. Entonces, esta profundidad, que llamamos también tirante, según se va moviendo el líquido, va cambiando esta profundidad, ¿ya? Entonces, flujo variado. Entonces, esto vamos a encontrar en los ríos, vamos a encontrar en flujos en canales, todo ello. Luego, si usamos el tiempo como criterio, ahí vamos a distinguir el flujo permanente y el flujo no permanente, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean la hidráulica 2, ahí les van a decir, considerando flujo uniforme y permanente, o les dirán flujo variado no permanente, como suele ocurrir en los días de lluvia, cuando los ríos van variando sus profundidades, ¿no? Entonces, un flujo es permanente cuando la sección, la profundidad del líquido permanece constante en el tiempo. Es decir, en el mismo lugar, la profundidad no varía. Bien, entonces, sí, gracias, está bien. Ya les decía entonces que tenemos flujo uniforme cuando
la profundidad del líquido o del agua no varía en la distancia. Es variado cuando esta profundidad varía en la distancia. Y cuando usamos el tiempo como criterio, nos referimos al flujo permanente y no permanente. Bien, es flujo permanente cuando en una sección la profundidad del agua permanece constante en el paso del tiempo. Y es no permanente cuando esta profundidad del agua va variando. Digamos, a las 4 de la tarde es 1 metro, a las 4:05, 1,5 metros, a las 5, medio metro. Entonces va fluctuando en el mismo lugar la profundidad. Entonces ahí es flujo no permanente. Entonces la hidráulica ha desarrollado expresiones en base al tipo de flujo, ya sea permanente o no permanente, pero tiene su aplicación exclusiva dependiendo de dónde estemos tratando. Por ejemplo, para el caso de un flujo en tuberías, como el que vamos a ver en toda esta asignatura, ahí el flujo es uniforme y es permanente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua cubre toda la sección de la tubería, cubre toda la profundidad de la tubería. Entonces, en tuberías vamos a trabajar con flujo uniforme y permanente. Cuando ustedes vean la hidráulica 2, ahí también se les va a presentar el flujo variado, porque ahí van a hablar de canales, y también el flujo no permanente. ¿Ya? En el caso nuestro de esta asignatura, flujo uniforme y permanente. Bien, entonces ya les adelantaba señalando las leyes del movimiento. Ustedes saben que nuestra ciencia se basa en leyes, ¿no es cierto? Nosotros los que estudiamos la ingeniería, en realidad estudiamos a la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la naturaleza? Y para ello recurrimos a leyes que han sido descubiertas por hombres en el paso de los años y de los siglos, ¿no es cierto? La ley de la conservación de la masa, la ley de la conservación de la energía, las leyes de Newton, especialmente la segunda ley de Newton, las leyes de la termodinámica. Entonces, estas leyes han sido la base para el desarrollo de lo que es la hidrodinámica, ¿ya? En el caso de los líquidos. Y van a ver ustedes que en base a lo que ya han visto en la física, nos vamos a ir desarrollando el contenido de lo que es esta de la asignatura. Entonces, las leyes del movimiento. Un primer concepto que hay que emplear es el caudal. Entonces, ustedes ya van a escucharme hablar bastante del caudal, ¿no? El caudal representamos con la letra Q mayúscula y es la relación entre el volumen y la unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando digamos, ¿qué es caudal? Volumen sobre tiempo. Como cuando les digo, ¿qué es presión? Fuerza sobre área. Es así como contesta, ¿no? Cuando digamos, ¿qué es caudal? Volumen sobre tiempo. Es decir, el volumen de agua que atraviesa una sección en la unidad de tiempo. Eso es caudal, ¿ya? Reitero. El volumen de agua que atraviesa una sección en la unidad de tiempo es el caudal. Las unidades que vamos a emplear, metro cúbico por segundo, litro por segundo, puede ser litro por hora o algunas veces litro por minuto. La cosa es combinar volumen y tiempo. Entonces, el caudal ya está señalado.
Ahora, vamos a también tratar y vamos a mencionar en forma permanente conductos a presión. Una forma de generalizar tubería, canal, es decir, conducto. ¿Ya? Un río es un canal natural, pero podemos decir también conducto. Entonces, si algunas veces me van a escuchar decir conducto o tubería, ustedes van a asumir que son sinónimos, ¿ya? Que estoy usando como sinónimos. Ya mucho voy a decir conducto, otras veces voy a decir tubería. Las tuberías que trabajan a presión, es decir, la presión del capítulo 2 tiene bastante influencia. Estos conductos a presión tienen la sección totalmente llena, es decir, toda la tubería está llena de agua. Pero si esta tubería no está totalmente llena de agua y solo una parte tiene agua, estamos hablando de conductos a gravedad. ¿Ya? Estos conductos a gravedad tienen en la parte superior aire, mientras que los conductos a presión no tienen aire. Los que funcionan por gravedad, es decir, por su propio peso, tienen un espacio libre con aire. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que en el interior hay presión atmosférica. ¿Por qué? Porque está lleno de agua, no hay aire, no hay presión atmosférica. En cambio, en un conducto a gravedad, sí existe presión atmosférica en la superficie libre del líquido, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en la asignatura no vamos a tratar con este caso. Esto ustedes lo van a ver en hidráulica 2. ¿Ya? En hidráulica 2 van a hablar de este caso de los conductos a gravedad, es decir, que es el propio peso del agua que hace que se mueva. En cambio, aquí, en esta figura de la izquierda, es la presión la que hace que el agua se mueva. ¿Ya? Entonces, la presión ejerce su responsabilidad para que el agua se mueva. En los conductos a gravedad, como los canales, es el peso del agua el que hace que se mueva. Entonces, vamos a tratar conductos a presión. ¿Ya? Entonces, eso a tener siempre presente. Entonces, conductos a presión, sección llena, trabaja a presión. Sección parcialmente llena, trabaja por gravedad. Esa diferencia tiene que estar muy bien, digamos, entendido por ustedes. La ecuación de continuidad también vamos a emplear bastante, que tiene que ver con la conservación de la masa. Si se tiene un tubo o una tubería, en un extremo área 1 y en el otro extremo área 2. Entonces, como el agua se está moviendo con un caudal, tiene velocidad, ¿no es cierto? Aquí, por esta sección A1, el agua se está moviendo con una velocidad 1. Cuando llega a esta sección A2, está circulando con velocidad B2. Ahora, si multiplicamos estas áreas por sus velocidades, voy a tener área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Esa es la ecuación de continuidad. Si aquí hacemos manejo de unidades, si tengo el área en metros cuadrados y la velocidad en metro por segundo, al final me da metro cúbico por segundo. Este producto área por velocidad me da metro cúbico por segundo, que vendría a ser la unidad de caudal, ¿no es cierto? Entonces, decir que el caudal es igual al área por la velocidad es otra manera de expresar. ¿Ya? Pero cuando decimos el concepto de caudal es volumen sobre tiempo.
pero también el caudal podemos expresar como área por velocidad. Entonces, cuando aquí estamos colocando esta igualdad, área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2, ¿qué estamos queriendo decir? Que el caudal se mantiene constante. Entonces, en esta sección de esta tubería, el caudal es igual al caudal de esta sección de la tubería. Entonces, el caudal se mantiene constante en toda la tubería. Eso es conservación de la masa, ¿ya? Y a esta relación que estamos hablando de igualdad se llama la ecuación de continuidad, ¿ya? La conservación de la masa es la ecuación de la continuidad en la hidráulica. Bien, entonces caudal es igual área por velocidad. En la sección 1, caudal 1 igual área 1 por velocidad 1. En la sección 2, caudal 2 igual área 2 por velocidad 2, ¿no es cierto? Y si hay otra sección por aquí, digamos sección I, voy a decir el caudal en la sección I es igual al área I por velocidad I, ¿no es cierto? Entonces, por esta conservación de la masa, caudal 1 es igual al caudal 2 y al final los representamos solo con letra Q sin subíndice para señalar que el caudal es constante, ¿ya? Entonces, el caudal es constante en cada sección del conducto. Esta es la ecuación de continuidad que vamos a emplear en la solución de nuestros problemas. Pero ya ustedes ya saben, la ecuación de continuidad se expresa como un caudal constante en todas las secciones por donde se está moviendo el líquido o el agua. Después de ello viene la ecuación de energía. Bernoulli es el que ha estudiado esta ley, ¿ya? Porque son leyes. Así como la física nos ha mostrado leyes, la hidráulica nos va a mostrar aplicaciones de estas leyes. Entonces, la ecuación de la energía a partir de la figura siguiente. Aquí tenemos la tubería, por donde se está moviendo un líquido como el agua. Esta flechita indica el sentido del flujo. Entonces, para expresar los términos de la ecuación de energía, elegimos un nivel de referencia, ya representado con las letras NR, nivel de referencia, o lo ponen PR, plano de referencia. El nivel de referencia es un plano horizontal, ¿ya? Es un plano horizontal a partir de donde se miden las diferentes ordenadas, ¿ya? Recordarán ustedes en la física, les han hablado de don Albert Einstein, él decía, todo es relativo, ¿no? Todo depende del nivel de referencia. Y la hidráulica tampoco está lejos de él, ¿ya? Hay un nivel de referencia, ¿ya? Este nivel de referencia suele ser a veces absoluto, suele ser relativo, pero en la física les han enseñado sobre niveles de referencia. Y en la hidráulica usamos como un plano horizontal a partir de donde se mide la distancia Z, la distancia P sobre gamma, la distancia velocidad B al cuadrado sobre 2 veces G. ¿Ya? Si hablamos de esta sección 1, una primera ordenada es Z1. Y a esto llamamos lo que ustedes ya han visto en la física también, la energía potencial. Luego tenemos la presión 1 sobre gamma. Gamma es el peso específico del líquido. Se denomina la altura de presión, ¿ya? Presión sobre gamma. Lo que en la hidrostática decíamos, H es igual presión sobre gamma, ¿no es cierto? Aquí está interviniendo la altura de presión o la energía de presión. Y aquí en la parte superior, la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G.
que vendría a ser la energía cinética, ¿ya? Entonces, a Z llamamos la energía potencial, pero más propiamente la altura de posición, ¿ya? La posición con respecto al nivel de referencia. Z, altura de posición. Presión 1 sobre gamma, altura de presión. Velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad, altura de velocidad. Para la sección 2 hacemos lo mismo. Desde el nivel de referencia, Z2, presión 2 sobre gamma, velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces, estos mismos tres términos están presentes. Altura de posición, altura de presión o altura de velocidad, que tiene que ver con la energía potencial, la energía de presión y la energía cinética. Ya esos tres términos, entonces, son parte de la energía de cada molécula de agua que se está moviendo. Y vamos a identificar tres líneas, dos que destacan aquí en la figura. La línea de energía, es esta línea de energía, una línea recta, que cae de izquierda a derecha, que cae en el sentido del flujo. Entonces, si decimos el agua se está moviendo de 1 a 2, de izquierda a derecha, entonces su línea de energía también va a caer de izquierda a derecha, ¿no? Y en esta línea de energía ustedes están viendo aquí un valor de dos letras, HF. ¿Ya? La distancia vertical entre los extremos de la línea de energía representamos con dos letras, HF, que quiere decir pérdida de energía. ¿Ya? Si aquí en 1 tenemos tres energías, estos tres términos, aquí a la derecha también tengo tres términos, ¿no es cierto? Pero no son iguales. Aquí a la izquierda es mayor, la energía es mayor, aquí a la derecha la energía es menor, ¿no? Entonces, la diferencia entre ellos es HF, llamado pérdida de energía o pérdida de carga, ¿ya? Pérdida de energía o pérdida de carga. Entonces, cuando hablemos de HF, ustedes ya se van a imaginar de que estamos hablando de esta distancia vertical entre los extremos de la línea de energía que está inclinada, ¿ya? Y por debajo de esta línea de energía está la línea piezométrica, conocida también como la línea del gradiente hidráulico. Entonces, ¿qué distancia se separa la línea de energía de la línea piezométrica? La altura de velocidad. La línea piezométrica no toma en cuenta la altura de velocidad. ¿Por qué? Porque resulta ser muchas veces un valor pequeñito. Si la velocidad, digamos, 2 al cuadrado sobre 2 por 9,81, si eso encontramos nos va a dar 0.02, algo así, o sea, 2 centímetros, digamos, ¿no? O con velocidades de 1 nos va a dar mucho más pequeñito. Entonces, en los problemas de la realidad se trabaja con línea piezométrica. Eso vamos a ver por ejemplo, cuando ustedes vean agua potable en instalaciones domiciliarias, ahí van a trabajar con la línea piezométrica, ¿ya? Es decir, despreciando la altura de velocidad. En cambio, la línea de energía toma en cuenta la altura de velocidad. Y los ejercicios nos van a decir, ¿no? Usando la línea de energía o en otros casos usando la línea piezométrica. Bien, entonces esa
es la explicación de esta figura, que también ustedes la tienen que grabar en la cabeza, ¿no es cierto? Al ver en la pantalla ya los ojos ya le han sacado la fotografía, entonces esta figura ya está grabada en la cabeza. Es cuestión de que ustedes lo sepan manejar, ¿no es cierto? Sepan dónde se ha grabado y cuando tengan que recordar es sacar de la memoria, ¿ya? Entonces, así es como aprendemos, ya nuestros ojos están sacando ya la fotografía y eso se está grabando en la memoria. Bien, luego, Z1, Z2, la altura o carga de posición. Presión 1 sobre gamma, presión 2 sobre gamma, la altura o carga de presión. Velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G, velocidad al cuadrado en 2 sobre 2G es la altura o carga de velocidad. ¿Ya? En forma general, si hablamos por peso, vamos a señalar altura o la energía potencial, la energía de presión y la energía cinética, es así como nos vamos a manejar. HF, la pérdida de energía o la pérdida de carga. Ahora, ustedes han visto, también en sus conocimientos tienen del ciclo básico, que se señala que nada se pierde, que nada se gana, sino que se transforma. Pero ¿y cómo es que aquí se dice pérdida de energía? Si nada se gana, si nada se pierde. Este término de pérdida de energía es tan antiguo, tiene siglos, no está bien expresado, ¿no es cierto? Porque no se pierde ni se gana energía. No está correctamente expresado. Pero tiene tanta antigüedad que se ha decidido mantener la denominación. ¿Ya? Sabemos que no está bien dicho, pero ya por los años que ha pasado, se han escrito en libros, en todo ello, entonces, en un congreso de hidráulica a nivel mundial, se ha decidido mantener esta forma de decir pérdida de energía, ¿ya? Porque se ha demostrado en laboratorio que esta pérdida de energía en realidad no existe, sino es una transformación de la energía. Han medido con equipos sofisticados la temperatura del material de la tubería. Y con esos equipos de alta sensibilidad han determinado que esta pérdida de energía que nosotros llamamos es transformación de energía. ¿En qué se transforma? En calor. Entonces, si nosotros tocamos una tubería por donde está pasando agua, no vamos a sentir variación de temperatura, pero si lo medimos con un equipo de alta sensibilidad, sí vamos a notar que la tubería cambia de temperatura. Entonces es ahí donde se transforma, ¿ya? Entonces este HF es transformación de energía, ¿en qué? En calor, ¿ya? Pero nosotros vamos a mantener nomás como se recomienda, ¿ya? Pérdida de energía o pérdida de carga. La energía en 1 tiene estos 3 sumandos. La energía en 2 tiene estos 3 sumandos, ¿ya? Entonces, la molécula que está en la parte central de esta sección 1 tiene esas 3 moléculas, o mejor dicho, esas 3 energías. La molécula que está aquí en la parte central de la sección 2 tiene también 3 energías. Y gracias a esas energías es que se mueve. Aquí en la figura vemos que en 1, sección 1, hay una energía mayor, la suma de estos 3 términos. En 2, su energía, la suma de estos 3 términos, es menor, ¿no es cierto? Entonces, un líquido, como el agua, se mueve de una energía mayor a una energía menor. Ya reitero. Un líquido se mueve de una sección donde hay energía mayor a otra sección donde hay energía menor, ¿no? Eso vemos geométricamente aquí. No va a ocurrir
al revés. Ya no va a ocurrir que el agua se mueva de una energía menor a una energía mayor. Eso no va a ocurrir. Bien, entonces, ahora, esta expresión que aquí ustedes están viendo, donde dice ecuación de energía, es prácticamente la geometría de la figura. Z1 más presión 1 sobre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G menos HF es igual a Z2 más la presión en 2 sobre gamma, que es el peso específico del líquido, más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces, por la geometría de la figura sacamos esto y se llama ecuación de energía. ¿Ya? Entonces, vamos a decir energía de posición más energía de presión más energía de velocidad menos HF, que es la pérdida de carga o la pérdida de energía, igual a Z2 más presión 2 sobre gamma más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces, ¿no? Así, o de otra, como más sencilla, altura de velocidad, altura de presión, o en otros momentos voy a decir energía de presión, energía cinética, energía potencial, ¿no es cierto? Diferentes formas de señalar cada uno de estos términos, ¿ya? Tienen relación con cada uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa si la pérdida de carga HF es cero? Es decir, HF es cero, quiere decir que esta línea de energía se hace horizontal, ¿no es cierto? La línea de energía se hace horizontal, ya no está inclinada porque HF es cero. Para ese caso llamamos flujo ideal. ¿Ya? Cuando usamos la ecuación de energía es el flujo real. Cuando la pérdida de carga es cero, el flujo es ideal. ¿Por qué decimos ideal? Porque HF siempre va a existir, pérdida de carga siempre va a existir. O sea, es solo en la mente donde HF es cero. ¿Ya? Entonces, flujo ideal. Pero se ha estudiado el flujo ideal para cuestiones de sacar conclusiones sobre flujos, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos que HF es igual a cero, tendríamos esta expresión, esta igualdad. A esta igualdad es lo que conocemos como la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Cuando HF es cero, ecuación de Bernoulli. Ahora, si a cada uno de estos términos en suma lo representamos con la letra H, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener? Que H1 menos HF es igual a H2. No puedo decir energía en 1 menos pérdida de carga es igual a la energía en 2. O sea, si ya quiero evitarme decir Z1 más presión 1 sobre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces, quiero evitar decir 3 veces estos sumandos, mejor puedo decir energía en 1. Puedo decir energía en 2. ¿Ya? Entonces, H vendría a ser la energía en esa sección. Ahora, también podemos expresar potencia. Así como estoy diciendo energía en 1, energía en 2, también puedo decir potencia en 1, potencia en 2. ¿Ya? Entonces, esta molécula que se encuentra aquí en 1, así como tiene energía, también tiene potencia. Sabemos que la energía está relacionada con la potencia, ¿no es cierto? Eso ustedes han visto en la física. ¿Ya? Entonces, si hablo en términos de potencia, voy a hacer este producto, gamma por Q por H. ¿Qué quiere decir? La potencia de una molécula de líquido es igual a su peso específico que multiplica por el caudal
por la energía. ¿Ya? Entonces la potencia es igual al peso específico del líquido por el caudal que está circulando por la energía en esa sección. Entonces, potencia en sección 1, potencia en sección 2, potencia en sección I. Entonces puedo trabajar con ella. Entonces no olvidemos ello. Energía, potencia, es parte de lo que tiene las unidades que vamos a usar para la potencia. Ya han podido notar. Z1 tiene como unidad el metro. Presión 1 sobre gamma, metro. Velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces g, su unidad es metro. HF, pérdida de carga o de energía, su unidad también es metro. Entonces, cuando hablamos de la ecuación de energía, estamos usando términos de longitud, es decir, el metro. En cambio, aquí en la potencia, sus unidades se refiere a esto. Kilogramo fuerza por metro por segundo, unidad de potencia. Kilogramo fuerza por metro por segundo. ¿De dónde sale ello? Gamma, kilogramo fuerza por metro cúbico. Q, metro cúbico por segundo. Y H, que es la energía, en metros. Entonces, haciendo operaciones, la potencia en kilogramos fuerza por metro por segundo. Y por eso les decía al mostrarles las propiedades de los fluidos hace un rato, cuidado con el manejo con las unidades, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos usando, es decir, el kilopondio, el metro para la longitud y el segundo para el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? No estoy usando ni el sistema MKS, ni el sistema CS, ni el sistema inglés, sino estoy usando el sistema técnico, ¿verdad? Entonces, a tener cuidado en ello. Ahora, si esta relación de la potencia lo divido por 75, la potencia se va a expresar en caballos vapor, CB, ¿ya? Caballos vapor. Si divido por 76, la potencia va a estar en HPs, ¿ya? La potencia en HPs. Si hago la división por 102, ¿ya? En vez de 75 coloco 102, la potencia se va a expresar en kilovatios o kilowatts, también se dice, ¿no es cierto? Ya, entonces reitero, si no divido por más que la unidad, la potencia está en kilogramo por metro por segundo. Si divido por 75, caballos vapor. Dividido por 76, HPs. Dividido por 102, voy a tener en kilovatios, ¿no? Entonces eso a manejar muy bien. Eso vamos a ver más adelante, lógicamente, pero ya ustedes tienen que estar considerando ello, ¿no es cierto? Esas unidades empleamos en la hidráulica. Hay otras unidades de potencia que no las vamos a usar porque no es parte, digamos, del manejo de esta rama, ¿no? Ahora, la línea piezométrica, también hemos hablado de ello, ¿no es cierto? De esta línea. Esta línea piezométrica, a diferencia de la ecuación de energía, como ven aquí está presente la altura de velocidad, aquí no está la altura de velocidad. Entonces, cuando les digamos resolver este ejercicio con la línea piezométrica, tiene que aparecer de esta manera la expresión de energía sin la altura de velocidad, ¿ya? Es tan pequeñita que se le suele ignorar. Bien. Entonces ya hemos hablado de lo que es caudal, de lo que es ecuación de continuidad y la ecuación de energía. Ahora vamos a hablar de la ecuación de la cantidad de movimiento. En esas dos
relaciones que les he mostrado, en ninguna vez hemos visto la presencia de la fuerza, ¿no? Aquí, en la ecuación de la cantidad de movimiento, ya interviene la fuerza, ¿no? Y lo que señalamos es lo siguiente: a la cantidad de movimiento también se lo conoce como momentum, ¿ya? Y ustedes han visto en la física, en la parte del ímpetu, ¿no es cierto? En la física 2 ustedes han hablado de ímpetu, impulsión. En las colisiones, ¿verdad? En las colisiones, cuando una bala ingresa a un bloque, hay un péndulo, ¿no es cierto? Ahí han tratado de ímpetu e impulsión. Entonces ahí ya lo han visto a la cantidad de movimiento. En la hidráulica lo llamamos más específicamente momento, ya cantidad de movimiento, momentum o el impulso. Y en la física les han señalado esto, ¿no? La cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Mientras que la segunda ley de Newton nos dice la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. En cambio, la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Sabemos que la densidad de un líquido es masa sobre volumen y que la aceleración es igual velocidad sobre tiempo. Entonces, si usamos estas expresiones y los reemplazamos aquí, aceleración, velocidad sobre tiempo, aquí en la segunda ley de Newton coloco ello, y en vez de esta masa de la segunda ley de Newton coloco ρ por B, voy a llegar a esta expresión. La fuerza es igual a ρ por Q por B. La fuerza de un líquido en movimiento, quiere decir. En la hidrostática hemos visto la fuerza de un líquido en reposo es igual a gamma por la altura al centro de gravedad por el área, decíamos, ¿no? De un líquido en reposo. Pero aquí estamos viendo la fuerza que produce un líquido en movimiento, ¿ya? Este líquido que puede chocar con, por ejemplo, en un puente, ¿no es cierto? Con la pila de un puente, con el estribo de un puente, o una tubería que está cruzando un río. Esta tubería va a recibir una fuerza del agua del río. ¿Igual a qué? A ρ por Q por B. ¿Qué es ρ? Es la densidad del líquido. Q es el caudal y B es la velocidad con la que se está moviendo el agua. Entonces aquí una otra expresión que nos va a permitir encontrar fuerzas por líquidos en movimiento. ¿Ya? El capítulo 2 hemos hecho por líquidos en reposo. Bien, entonces esta expresión es lo que llega nuestra ecuación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces, fuerza es igual a la densidad por el caudal por la velocidad del líquido. Bien, ahora veamos un ejemplo de todo lo que hemos hablado en este capítulo 4. Veamos este ejercicio. Aquí tenemos un recipiente. Una tubería. ¿Ya? Una tubería que está saliendo del recipiente y que está a la derecha, digamos, está circulando un líquido. ¿Ya? Tenemos las ordenadas aquí desde el fondo, desde la parte inferior, mejor, de la tubería, 1.2 metros. Y desde la parte de la superficie libre del líquido hasta este punto S de la tubería, H minúsculo. ¿No? ¿Qué nos dice el enunciado? Determinar la altura H minúscula para que la presión absoluta en S, es decir, en este punto de la tubería, sea de 0.24 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado.
¿ya? Entonces, determinar H minúscula con la condición que la presión absoluta, no dice presión manométrica, ¿no? Presión absoluta en S sea de 0.24 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Qué más nos dice? Despreciar las pérdidas de carga, es decir, que HF sea cero. No estamos hablando de un flujo ideal. Quiere decir que cuando el agua está saliendo de esta tubería, no hay pérdida de carga, no hay pérdida de energía, aunque sabemos que en la realidad siempre hay pérdida de energía, ¿ya? Es un problema ideal, es un flujo ideal. Me dice HF igual a cero. Además, me están señalando que la presión atmosférica es de 1.033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esta presión atmosférica sabemos que es a nivel del mar, ¿no es cierto? 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Para qué me está dando la presión atmosférica? Porque aquí me está hablando de presión absoluta, ¿no es cierto? Si me decía presión manométrica, no iba a ser necesario colocar este dato, ¿ya? Bien, entonces determinaremos H. El líquido está saliendo del tanque por esta tubería. O sea, va a llegar a S y este líquido va a pasar y llegar a B, ¿no es cierto? Bien, luego, ¿qué tengo que hacer para encontrar H minúscula? Aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Entre dos puntos, ¿ya? Siempre entre dos puntos. Aquí arriba hemos visto ello en la ecuación de energía entre dos puntos, 1 y 2. Y además, para señalar Z, presión sobre gamma, velocidad al cuadrado sobre 2 veces G, elegimos un nivel de referencia, ¿ya? Nosotros elegimos ese plano horizontal. Entonces, adoptamos dos puntos, el 1 y el 2, nivel de referencia, y aplicamos esta ecuación. Entonces, en nuestro ejercicio, allí está la expresión. ¿Entre qué puntos? Los subíndices lo indican, S y B. Entonces, estamos haciendo la ecuación de energía entre S y B. Por eso aquí se coloca S, o mejor dicho, ZS más presión en S sobre gamma más velocidad en S al cuadrado sobre 2 veces G, la aceleración de la gravedad, menos HF igual a ZB más presión en B sobre gamma más velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces G, ¿no es cierto? Entonces, está aquí ya planteado lo que nos dice Bernoulli. Luego, elegimos el nivel de referencia. Ese plano horizontal que uno lo define. Podríamos haber dicho que este nivel de referencia sea el que pasa por A. Es decir, que el nivel de referencia sea este plano horizontal que está en el espejo del agua. Podría haber dicho que el nivel de referencia pase por aquí arriba, ¿no? Entonces nosotros lo elegimos, ese plano horizontal. ¿Dónde vamos a colocar? Lógicamente que no nos conviene elegir un plano donde tenga que complicarme con valores positivos por arriba, valores negativos por abajo, ¿no es cierto? Complicarme y llevar a confusión el manejo de signos. Lo más recomendable tal vez es siempre trabajar con niveles de referencia que solo me permitan manejar valores de signo más. En este caso, el nivel de referencia se ha elegido el que pasa por B. ¿Con qué objetivo? Aquí ya voy a decir Z en B va a ser 0, porque por ahí pasa el nivel de referencia. Entonces, eligiendo adecuadamente el nivel de referencia, puedo ya librarme de varios términos, no de uno solo, como cuando hacemos en la hidrostática sumatoria de momentos con respecto a la articulación.
¿Con qué objetivo? Que las reacciones de la articulación, como no van a tener brazos, se hagan cero, ¿no es cierto? Entonces, al elegir el eje para el momento, también consideramos eso. Aquí igual, el nivel de referencia me va a permitir también anular algunos términos. Y lo primero que salta aquí a la vista, Z en B, 0, porque B coincide con el nivel de referencia. Lo que no va a ocurrir, el Z en S. Z en S va a ser, desde el nivel de referencia, 1.2 más H, ¿no es cierto? Pero ¿qué hubiera pasado si yo elegía el nivel de referencia, el plano horizontal que pasa por S? Entonces ahí Z en S hubiera dicho 0, ¿no es cierto? Bien, veamos aquí en nuestra expresión. Entonces, Z en S, desde el nivel de referencia, 1.2 más H. La presión en S, eso es lo que no sabemos. Aquí dice determinar, o es mejor dicho, más bien es lo que sabemos. Para que la presión absoluta en S sea de 0,24 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, eso conocemos, la presión en S. ¿Por qué dice aquí 2.4? Entonces, lo que he hecho es la presión en S, lo hemos expresado en kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y gamma es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿no es cierto? Y de ahí sale como unidad el metro, ¿ya? Entonces, la presión de 0.24 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, expresado en altura de presión, es 2.4 metros. Y de eso yo les he hablado en las clases del capítulo 2. Recordarán, les dije, clase 9 de presión es 9 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. O 90 metros, es decir, tubería clase 15 resiste 15 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, o en altura de presión 150 metros, les decía, ¿no es cierto? O sea, el mover la coma, ya esa mecánica que les decía. Pero si ustedes quieren hacer toda la operación, ¿cómo van a colocar? Presión en S. 0.24 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿ya? 0.24 kilogramos por centímetro cuadrado. Yo quiero expresarlo en kilogramo fuerza por metro cuadrado. Tengo que multiplicar por 10 a la cuarta, ¿no es cierto? ¿Ya? 0.24 por 10 a la cuarta, para que esté en kilogramos fuerza por metro cuadrado, dividido por gamma del agua, que es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Hago esa operación, me va a dar 2.4 metros. ¿Ya? Ahora, la velocidad en S. La velocidad en S al cuadrado sobre 2 veces G. ¿Dónde está ello? No estoy colocando aquí, porque sabemos que este tubo tiene la misma sección, dice así, ¿no es cierto? Entonces, como BS es igual a BB, entonces como son los mismos, los estoy eliminando, es decir, tienen el mismo valor. ¿Ya? La velocidad en S es igual a la velocidad en B, ¿ya? Porque tienen la misma sección, dice, ¿no? Entonces, si tienen la misma sección, quiere decir que tienen la misma área. Y si tienen la misma área, por continuidad sabemos que pasa el mismo caudal, entonces la misma velocidad, ¿ya? Entonces, aquí aclararé muy bien. La velocidad, no, primero, el caudal en S es igual al caudal en B. ¿Por qué? Por la ecuación de continuidad.
por la ley de la conservación de la masa. ¿Ya? El caudal en S es igual al caudal en B. Y aquí dice, porque tiene la misma sección, entonces tiene el mismo valor del área. Entonces, el mismo caudal, el mismo valor del área, y sabemos que caudal es igual a área por velocidad, entonces la velocidad en S es igual a la velocidad en B. Entonces, BS cuadrado sobre 2 veces G es igual a la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces, como son iguales, las estoy simplificando, por eso no aparece aquí. HF, como me dice aquí, despreciar las pérdidas de carga o de energía, 0, pues está aquí 0. Z en B coincide con el nivel de referencia, 0. La presión en B, cuando el agua está saliendo de este tubo, ahí está actuando la presión atmosférica. Tengo ese valor, es 1.033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Para que esté en altura de presión, ya sabemos, recorremos la coma a la derecha, tengo 10.33, ¿ya? De kilogramo fuerza. Y además, por centímetro cuadrado, si quiero expresarlo en kilogramos fuerza por metro cuadrado, ya sé que debo multiplicarle por 10 a la cuarta. Sobre gamma del agua, 1000. Y tengo 10.33. De ahí sacamos que H es 6.73 metros, ¿no? Entonces, de aquí despejando, para que se cumpla esta condición de la presión absoluta, H debe ser 6.73 metros. ¿Ya? Dice cómo con esta aplicación de la ecuación de Bernoulli vamos a poder resolver los problemas con mayor facilidad. Ya esto es un problema cortito, pequeño, más adelante vamos a mostrar ya problemas con mayor dificultad. ¿Ya? ¿Cuál ha sido el objetivo de este ejercicio? Demostrar el empleo de la ecuación de Bernoulli y además de la elección del nivel de referencia, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver otros ejercicios. Lo que nos toca es ahora ver el número de Reynolds, que es parte de la hidrodinámica, pero eso lo vamos a ver mañana. ¿Alguna consulta que tengan jóvenes sobre lo que hemos visto hoy? Por favor, plantéenlo. Ya antes de retirarnos, plantéenlo. Si existe alguna pregunta. Bien, no hay preguntas. No se olviden revisar el Moodle del auto. Ahí van a encontrar nuestro rol de exámenes. ¿Ya? Primer parcial es ya, me parece, el 6 de octubre. Eso revise, ¿no? Bien, jóvenes, gracias por su atención, esperando que este día 21, es decir, el día de ayer, lo hayan pasado muy bien, porque es día de ustedes, ¿no es cierto? Es día de la juventud, día del estudiante. Ustedes son estudiantes, muy buenos estudiantes. Día del amor. Todos nosotros estamos enamorados de la vida misma. Un buen día 21 de septiembre, esperando que los días que vienen sean buenos para ustedes, porque estamos ya en la primavera, y la primavera de la vida es la juventud. Así hay la niñez, la juventud, la vida adulta, la ancianidad, ¿no es cierto? La primavera de la vida es la juventud, donde están ustedes. Así que les vaya bien, jóvenes, que tengan muy buenos días y deseándoles también un resto bueno de este día miércoles. Entonces, que Dios les bendiga, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge.